Estamos en el aire. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos y a todas. Venimos con retraso, les pedimos disculpas. Así como nos fue... sorprende trabajando. Hubo ahí un problema con los enlaces, pero bueno, ya estamos. Les queremos saludar. Somos Lucila y Alicia, de Diálogos Compañeros, y estamos iniciando hoy nuestro segundo programa, ¿no, Alicia? Nuestro segundo programa, exactamente. Queremos llevar tranquilidad, no es que sufrimos un ataque masivo, ni de trolls, ni mucho menos, sino estas cosas que nos han pasado todo este tiempo, que bueno, se caen las cosas. Es así. Volvemos a agradecerles a la radio, Germán Abdala, por darnos el espacio. Les recordamos las redes sociales, que son el Facebook Patria Compañera, el Twitter Patria Compañera y el Instagram Patria Compa. También nos pueden escuchar en el Facebook de la radio Germán Abdala o por el YouTube de la radio, que es Radio Germán Abdala. Así que bueno, hoy así como de improviso y a los sopetones iniciamos nuestro segundo programa. Les queremos recordar que vamos a estar saliendo todos los jueves a las 19 en este programa, que se trata un poco de seguir teniendo unas conversaciones acerca de la situación de la educación en el país, ¿no? Bueno, Dale, Alicia, perdón. Sí, contarles un poco como lo que tenemos hoy en nuestro programa. Vamos a estar trabajando, como siempre, con nuestra sección editorial. En este programa nos vamos a dedicar a hablar un poquito sobre el debate de la Ley de Educación Superior. Vamos a tener noticias también de actualidad y, como les habíamos prometido en el programa anterior, la segunda parte de la entrevista al exministro Alberto Silioni, que va a estar hablando también de educación superior. Así que ahí vamos a ir enganchando un tema con el otro. Y esta vez, pero sí. Te interrumpo, Alicia, porque nos olvidamos de saludar a la gente del Instituto Bonaerense para el análisis del proyecto, que nos empezó a retransmitir hoy. Esperemos que los compañeros hayan podido retomar el enlace. Vamos a salir también en sus redes sociales, así que hay que saludar a estos compañeros y agradecerles por la retransmisión. Bueno, así y estábamos contando de cómo venía el programa. Sí, no, y finalmente para decirles, en esperemos que todo funcione bien, pero vamos a terminar como siempre con nuestra sesión de efemérides en el programa. Bien, también queremos contarles que se ha reactivado el FINE, entonces empezaron algunos cursos y tenemos la suerte de contar en nuestro espacio con una sede que va a ser que es en La Plata, les recordamos. No sé si Alicia vos querés contarnos un poco más de eso. Sí, perfecto. Bueno, ustedes saben que la inscripción de FINE fue bastante tardía este año, pero una cuestión que tenemos para celebrar dentro de nuestra agrupación Patria Compañera es que abrimos este año por primera vez una sede de FINES. Nosotros estamos en la calle 61, entre 15 y 16, en la Ciudad de La Plata, aunque no es tan importante dónde estamos porque las actividades de clase van a ser virtuales y porque además muchos de ustedes no viven en La Plata, pero sí estamos muy contentos con el hecho de poder darle continuidad a este hermoso plan FINES que ya está cumpliendo 10 años. Si a vos te parece, Lucila, empezamos a conversar un poquito sobre educación superior, que es lo que nos interesa trabajar hoy en nuestro programa, enfocarnos un poco más en nuestro programa. La idea de conversar un poco sobre la Ley de Educación Superior tiene que ver con algo que instaló el propio Alberto Fernández cuando hizo la apertura de las sesiones legislativas, porque él habló de la necesidad de conformar una nueva Ley de Educación Superior que tuviera que ver, básicamente en ese momento lo presentó bajo dos títulos, que tiene que ver con la gratuidad y con el ingreso irrestricto. Sí. Y desde ese día hasta aquí lo que nosotros fuimos viendo es que se fue conformando un debate extraparlamentario con bastante resonancia en los ámbitos universitarios, un poco menos en los institutos superiores de formación docente o en los institutos de educación superior,
Pero que esto es algo muy importante porque estamos poniendo como en caja por primera vez la discusión de una ley que había sido aprobada, la Ley de Educación Superior, en el año 95, en el marco de la reforma neoliberal que Menem hace del Estado, y en ese marco había sido aprobada la Ley 24.521, que es la Ley de Educación Superior. Que en La Plata fue no sé si todos recuerdan, pero en el 20 de febrero del 95 en la ciudad de La Plata hubo como mucha movilización a partir de la ley, y es una fecha que la comunidad universitaria platense siempre tiene muy presente en su memoria, porque la aprobación de esa ley implicó la posibilidad de que la universidad sea arancelada, sea con egresos restrictivos, permitió dio la entrada a los fondos internacionales en las currículas universitarias, a procesos de autoevaluación y de evaluación externa, todos parámetros que implicaban pensar un profesional al mercado y no a las necesidades del país en ese momento. Exactamente. Y si bien esa ley fue sufriendo algunas modificaciones, lo cierto es que es un poco una deuda social dentro de lo que fue nuestro proyecto educativo nacional y popular, no haber podido sancionar una ley de educación superior durante la gestión de Néstor o durante las dos gestiones de Cristina, salvo a fines de 2015, que hay una modificación que aparece en lo que nosotros conocemos en la jerga como la ley Puigros, que tiene que ver un poco con dejar fuertemente establecida, justamente por estos marcos que vos decís, Lucila, que dejaba tan abierto a los privados la ley de educación superior, por lo menos garantizar que la ley de educación fuera una responsabilidad del Estado y que se pudiera mantener fuertemente la idea de una educación superior como un derecho, como un bien público, como un espacio donde no pueden hacer negocios los sectores privados con el presupuesto educativo. Y además, esta enmienda que hace la ley Puigros lo que permite también fue adecuar esta ley de educación superior a la ley de educación nacional que había sido aprobada en el 2006. Viste que es como que iban un poco desacompasadas en el tiempo, una ley nacional de educación bajo una perspectiva de derecho y una ley de educación superior pensada de una perspectiva política absolutamente diferente en el marco de los gobiernos neoliberales. Nosotros no queremos adelantar nada de lo que después vamos a ver mucho más claramente con la presentación y la entrevista que le hacemos a Alberto Silioni. Simplemente 3 cuestiones, Lucila, para compartir y que tienen que ver con nuestras discusiones por ahí dentro de nuestra agrupación, que tiene que ver con la necesidad de que en este nuevo debate de la ley, o esta nueva ley, que tiene que ser una ley de educación superior, podamos convalidar un sistema formador integrado, ¿no? Que permita que se pueda circular entre instituciones, que permita que los estudiantes puedan hacer distintos recorridos y no tan encorsetado como ahora. Otra cuestión que, si bien la idea de los cabildos es una idea muy importante, otra cuestión que nos parece importante incluir es pensar la participación popular en las discusiones, ¿no? Para, digamos, una participación popular que venga pensando en qué universidad queremos, qué tipo de profesional queremos formar, qué investigadores queremos formar, en el marco de qué proyecto de un país agroexportador, un país industrializado, un país dependiente, un país soberano, bueno, ampliar un poco ese marco de discusión. Y nosotros tenemos en nuestro país más de 1.500 institutos superiores de formación docente o de formación docente y técnica, que tienen su historia de lucha, su historia de participación, su trayectoria. Muchos de estos institutos han sido el único sostén en la comunidad para que jóvenes de ciertos pueblos muy perdidos por ahí en el país, era la única oportunidad de acceder a la educación superior gratuita, ir a estos institutos. Entonces nos parece que en ese marco es importante que pensemos también el lugar que van a ocupar los institutos en este nuevo debate de ley. Bien. Es controvertida la reforma de la ley y la incorporación en todo esto de los institutos en la ley de formación superior, ¿no? Pero bueno, una necesidad sin duda.
Una necesidad sin duda. Bueno, muchas gracias Alicia y le vamos a dar la bienvenida a Roxana con el bloque de noticias. Hola, hola compas, ¿cómo están? Hola compas, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, acá les vengo a traer algunas noticias que han sucedido esta semana. Vamos a arrancar con una publicación de Agenfor, la Agencia de Noticias de la provincia de Formosa, que nos informa que la localidad de Pirané, más precisamente, se armó una mesa de cogestión entre el gobierno provincial, municipal y autoridades de instituciones educativas para coordinar los protocolos necesarios para volver a las clases semipresenciales en primera instancia en unos 31 establecimientos aproximadamente. Así que bueno, parece que todos están como intentando volver a las aulas. Otra de las noticias de esta semana es que la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz, anunció el lanzamiento de la Escuela Sindical de Género. Es una iniciativa que se da entre el CONICET, la Comisión de Investigadores Científicos de la Provincia de Buenos Aires, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, el Ministerio de las Mujeres y la Asociación Bancaria. Bueno, básicamente el objetivo es la formación, la investigación y generar cultura de género para tener mejores acciones sindicales, ¿no? Y posibilitar que todos los espacios laborales tengan más equidad y estén libres de violencias. Perfecto. Ojalá esto se pueda extender como iniciativa también en otros espacios, en los espacios sindicales y muchos otros espacios del Estado, ¿no? Que realmente es muy necesario este tipo de formación. Sí, bueno, precisamente en el lanzamiento el gobernador lo que manifestaba era eso, ¿no? Que institucionalizarlo permite como implementar mejor las políticas públicas en este sentido. Perfecto. Bueno, otra noticia que nos pareció que estaba muy piola difundirla es que un grupo de docentes de distintos puntos del país trató de conformar una red junto con las y los estudiantes que se llama Argentina se Conecta. Y crearon perfil de Instagram y de Facebook con ese nombre, así que están todos invitados a buscarlos. Y la iniciativa se trata de hacer una especie de viaje virtual por la República Argentina, o sea, los docentes junto con los estudiantes van haciendo producciones audiovisuales que tienen que ver con los paisajes de los lugares que habitan, con la cultura o con cuestiones también climáticas. Así que, bueno, van subiendo los diversos contenidos que van produciendo. Nos pareció que era muy, muy interesante. Es interesante eso, Roxana, porque por ahí habla de las, digo, en este tiempo de pandemia, desde las escuelas primarias, secundarias, la universidad, los institutos de formación docente, seguramente hay mucha producción en relación a la cultura, a debates que se fueron dando, entonces me parece muy valioso un espacio en donde eso se pueda compartir, porque tanto se discute de cómo fue la presencialidad, es interesante, ¿no? Sí, y además el tema de poder hacer esos intercambios culturales, ¿no? Que son tan ricos, y establecer vínculos tejiendo redes por todo el país. Me parece que es maravilloso. Entonces, bueno, recordamos, es Red Argentina, ¿cómo era? Red Argentina se Conecta. Sí. Perfecto. Argentina se Conecta. Así entramos y chusmeamos a ver qué están haciendo los compañeros. Bueno, y por último, y más entrando ya en el tema del programa de hoy, el gobernador de la provincia de Catamarca, Raúl Jalil, propone un decreto para pasar los institutos de estudios superiores del Ministerio de Educación, los pasa a la órbita del Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica. Legisladores oficialistas y del Frente de Todos, gremios docentes y estudiantes, se oponen a esta decisión y nosotros vamos a escuchar ahora el testimonio de uno de ellos. Bien.
A ver si sale nuestro operador. Vera, soy de Catamarca, norte argentino. Soy estudiante del nivel superior. En Catamarca, referente de la Patriada Educación Superior, referente de la Federación de Estudiantes Terciarios de la provincia. En Catamarca estamos en un plan de lucha provincial donde incluye a los docentes y a los estudiantes, porque el ajuste del gobernador de la provincia de Catamarca es contra los derechos adquiridos, que es la educación pública, por medio de un decreto, violando todos los derechos, violando la ley provincial y las leyes nacionales, decretó que los institutos y la dirección de nivel superior pasen a un ministerio que se llama Ciencia y Tecnología y Trabajo, de la cual pretenden hacer un ajuste en las carreras de formación docente, en las carreras de técnicas humanísticas. La verdad que el plan de lucha que llevamos acá es de todos los días. Es grave la situación, pedimos que el gobierno nacional también intervenga en esta situación, porque peligra lo transversal, el futuro del desarrollo de los pueblos del interior de Catamarca, donde son los institutos los que formalizan la profesión de la gente de su pueblo, de la gente de los compañeros. Es un derecho adquirido. La verdad que es muy triste y vergonzoso. Venimos de 4 años de un ajuste brutal que fue el gobierno de Macri contra la educación, y los institutos fueron los peores perjudicados. Entonces en Catamarca también está pasando lo mismo. Pedimos viralizar esta situación, porque lo que pasa en Catamarca está también implicando en muchas provincias del NOA el ajuste de la educación, y siempre de la educación superior. Por eso es importantísimo pedir urgente una mesa nacional donde todos los actores que caminamos los IES estemos presentes. Pedimos conformar y puede estar en la discusión de la ley superior de la nacional, y pedimos que el ministro Nicolás Trota también implique esto, que los institutos tengamos política de Estado. Bueno, ahí lo escuchábamos al compañero, todo nuestro apoyo en la lucha y nuestro agradecimiento también a Emilio González Vera por haber dado este testimonio. Bueno, compañeras, las voy a abandonar hasta el jueves que viene. Lo que les quiero decir es que soy Rosana Oveaga y que soy la hija de Laura y Juan, y que lo puedo decir porque conozco mi identidad. Así que nos vemos la semana próxima. Gracias, Rosana. Muchas gracias. Bueno, Lucía, ¿seguimos? Seguimos. Y llegó el momento de la entrevista. Volvemos nosotros la semana pasada, si ustedes se acuerdan, habíamos comenzado con la entrevista a Alberto Silione, ministro de Educación, en donde Alberto nos había planteado algunas cuestiones generales de la situación y un análisis un poco de la situación de la política educativa al momento, cosas controvertidas al momento de esto del inicio de las clases, no inicio de las clases, este gran debate que hay en puerta ahora. Y venía como la segunda parte de la entrevista, ¿no, Alicia? Así es. Así que, bueno, le pedimos al operador que vaya preparando el video de esta segunda parte, que como ven, está relacionado no solo con nuestra editorial, sino también con la noticia que recién leímos. Bueno, los dejamos con Alberto, entonces. Muchas gracias. Así es, cambiando un poco de tema, ¿no? Para conversar un poco sobre los cambios que se empiezan a dar en la Ley de Educación Superior. Nosotros sabemos que vos estás participando de los encuentros que se están haciendo sobre el debate de la nueva Ley de Educación Superior. ¿Cómo ves esos debates? ¿Cómo ves los aspectos que hay que contemplar para pensar una ley que quedó allí sancionada en la década de los 90, ¿no? En plena década menemista, y bueno, en que estamos debatiendo en este momento? ¿Cómo estás viendo estos cambios, estos debates? ¿Te parece que es el momento? Sí. A ver, espero las autoridades después advertirán la factibilidad. Nosotros 2003, 2015 fuimos un gobierno muy legislador en materia educativa. Hicimos muchas leyes educativas, entonces se ve con más nitidez que faltó una, ¿no? Porque si no hubiéramos hecho ninguna, o pocas, pero hubo ley de educación técnica, ley de educación sexual, ley de educación nacional, ley de financiamiento, y podría hablar de varias más. Entonces está muy claro que faltó la ley de educación superior.
por alguna razón sería muy largo, pero no vimos factibilidad política de discutirla en el gobierno de Cristina. Ya la realidad social y política era mucho más intensa, la discusión era distinta de la que había sido en el gobierno de Néstor, y entonces por alguna razón u otra no se hizo. Por supuesto hay que salir del paradigma de la ley vigente, porque es una ley generada en los 90. También hay que decir que esa ley no impidió que hiciéramos 17 nuevas universidades o que casi duplicáramos el PBI universitario, pero es cierto, hay que hacer una nueva ley. Ustedes recuerdan a fin del 2015 la ley que sostuvo y alentó Adriana Puigros, que es muy interesante porque refuerza la responsabilidad del Estado. Y yo creo que hay muy buenas intenciones y ya muchos colectivos pensando en una nueva ley, desde el Ministerio de Educación, el CIN, el Consejo de Rectores. Dos o tres cosas, para no aburrirlas. Me parece que hay que ratificar la condición de bien público, la educación como bien público, derecho personal y social. Hay que poner en el centro el rol del Estado. Hay que volver a poner, por si hubiera dudas, la gratuidad del grado y del pregrado. Y algunos sostienen que también la gratuidad del posgrado, o por lo menos un importante sistema de becas. ¿Va a ser una ley universitaria o va a ser una ley de educación superior? Yo me inclino, pero es una opinión, yo me inclino porque sea una ley de educación superior que incluya a las universidades y a los institutos superiores de formación docente. Creo que hay que ratificar, pero con un criterio remozado, aquellas cuestiones que vienen desde hace años, ¿no? Las funciones de docencia, de investigación, de extensión. El concepto de extensión es un concepto superado. El concepto de extensión es la universidad que se extiende al territorio, y la verdad que hoy ya las universidades nuevas están dentro del territorio, no se extienden a ningún lado, son parte integrante del territorio. No puede ser autónoma una institución, no puede ser autónoma del pueblo que la sostiene. Entonces es el concepto de autonomía, y tiene que tener la universidad una mirada, a veces no abandonó, pero no le dio mucha importancia a esa función de la docencia, y yo creo que es una función extraordinariamente importante pensando en los nuevos sujetos que llegan a la universidad. Claro. Los muchachos y las muchachas que vienen de los sectores más carecientes necesitan mucho docente, mucha vocación docente, mucho acompañamiento. Y bueno, no puede ser una universidad que no esté relacionada con la producción, que no esté relacionada con el trabajo, que no esté relacionada con el desarrollo técnico y científico. Una universidad moderna, una universidad donde entren todas las ideas, que pueda formar sujetos éticos, ¿no? Que quieran transformar la realidad. Algunos dicen que la ley debe contener algún artículo o algunos artículos sobre el financiamiento, y probablemente sea así. Sí. Bueno, mucho para hacer. Yo siempre que hablo de esto recuerdo una frase de Eva. Eva decía que el amor alarga la mirada de la inteligencia. Y yo creo que en materia de educación universitaria pareciera que es toda inteligencia y nada de amor. Y yo creo que también tiene que haber ahí un equilibrio, ¿no? Un matrimonio entre la sensibilidad social, entre la ética, entre la igualdad. Me parece que deben ser
instituciones muy igualitarias, que se jueguen a construir una sociedad de iguales, ¿no? Muy de iguales, pero que también haya mucha inteligencia, mucho compromiso por el conocimiento, ¿no? Eso me parece que creo que estamos en condiciones de hacerlo. La Argentina tiene más de 100 años de una gran tradición universitaria, desde la reforma, desde la gratuidad del peronismo, las expansiones. Hubo expansión universitaria en el menemismo también, sí. Y eso también hay que reconocerlo. Hubo creación de universidades, algún gobierno militar en los 60 también hubo mucha creación de universidades. Bueno, venimos de mucho tiempo y es muy madura la universidad argentina como para darse una ley que ya es tiempo de que nos la demos, ¿no? Claro. Y te hago una pregunta en función de algunos cambios que vos estabas comentando que tendrían que ver con una nueva ley de educación y que tiene que ver también con lo que es el sistema de ciencia y tecnología en Argentina, ¿no? Porque la ley de educación superior, una de las cosas que hizo fue proponer la figura del docente investigador, surgir los programas de incentivos a la investigación en la docencia. Después con el tiempo se fue como unificando todo lo que era investigación en los organismos de investigación como el CONICET con las universidades, y ahí la creación del Ministerio de Ciencia fue fundamental, me parece a mí. Pero también es cierto que el sistema tendió a la profesionalización del docente universitario, a que tuviera como más prestigio social ser un investigador que un docente, y al mismo tiempo a estandarizar las formas de investigación, ¿no? La publicación en revistas científicas, la evaluación de los docentes solo a partir de su productividad. ¿Cómo considerás vos que debiera discutirse todo esto que tiene que ver con la producción de conocimiento soberano en términos de una nueva ley, de este debate de una nueva ley de educación superior? Tomando en cuenta que la tradición argentina es investigar en las universidades. Sí. Bueno, yo creo que es virtuosa esa tradición. Me parece que las universidades no debieran dejar de tener esta tarea que, como vos decís, buena parte de la investigación se hace a través de la universidad pública. En principio alentaría a que hubiera, y quizá habría que ver cómo se puede obligar a que empiece a investigar con mayor detenimiento e inversión la universidad privada. Pero sí haría un trabajo junto con el Ministerio de Ciencia y Tecnología para evitar justamente que el incentivo cristalice de algún modo la carrera del investigador. Esa carrera debe ser una carrera no tanto pensado en los papers que hay que presentar, sino en aquellos temas de investigación que son más necesarios en el territorio. Yo creo que eso se puede lograr. Me parece que la Argentina necesita mayor monto de investigación, a pesar de que ser un país desde nuestra condición de país emergente que tiene bastante investigación, sí. Pero sin olvidar, vos recién dejaste abierta una puerta que la retomo, sin olvidar otra función que es la función de la docencia, que no debiera ser solo prestigioso investigar, también debiera ser muy prestigioso dar buenas clases. Me parece que hay un nuevo sujeto pedagógico en las universidades, que son aquellos muchachos y muchachas que llegan a la universidad en contra de ese ominoso vaticinio de una ex gobernadora, porque llegan a la universidad los muchachos y las muchachas del quintil 1 y del quintil 2, sí. Los más pobres. Sí. Ahora, son los que más necesitan el profe al lado, son los que más necesitan la tutoría, son los que vienen con un capital cultural más frágil, y por tanto la universidad no solo le tiene que abrir la puerta, que ya se la abrió, sino tiene que ayudarles
a que se sostengan adentro, porque si no sería un nuevo acto de hipocresía, ¿no? Te invito a que vengas a una fiesta que no podés disfrutar, y eso no podría ocurrir. Entonces ahí, del mismo modo que hay un prestigio por la investigación, yo represtigiaría la función de la docencia. Necesitamos muy buenos docentes, mucha transmisión, pero bueno, creo que la universidad y el sistema educativo está en condiciones. Y necesitamos también que el sistema de institutos superiores, que yo dejaría los 1.300 que hay, pero los mejoraría, puedan tener ahí también una relación con la universidad y poder hacer algún posgrado, alguna licenciatura, y todo esto me parece que ya se está haciendo, se podría hacer con mucho más detalle y con más sistematicidad. Sí, por ahí en ese sentido también preguntarte cómo ves vos al rol de los institutos o el lugar que tienen los institutos en esta ley de educación superior, teniendo en cuenta que son como la universidad y los institutos siempre funcionaron por dos lugares distintos, y uno de los proyectos del macrismo es la Unicaba, y en el medio de eso todas las discusiones que hay, si los institutos deberían o no ser universitarios, cómo sumarse a esa instancia de la universidad, digo, la importancia de la investigación, la formación docente es un gran debe que tiene poder producir conocimientos sobre lo que sabe de la enseñanza y la escuela. Entonces, nada, sería charlar un poco sobre la importancia de cómo se insertan los institutos ahí. A ver, para nosotros, y bueno, nosotros pusimos en marcha el INFO, del Instituto Nacional de Formación Docente, hicimos una normativa por la cual para ser maestro se necesitaban 4 años de formación, que fue en muchas provincias del 25% más. O sea, nosotros apostamos mucho a los institutos, pero también me parece que lo que viene debiera ser una discusión franca. Si yo te digo, tenés peligro de que lo cierre, la discusión nunca puede ser franca, porque termina siendo una discusión defensiva. Ahora, si nosotros decimos, no somos la gestión que va a cerrar nada, queremos mejorar junto con los institutos sus prestaciones, los modos de inserción en la comunidad, veamos juntos cómo podemos hacer, porque todos sabemos, no voy a hablar de proporciones porque tampoco las sé, pero todos sabemos que hay excelentes institutos en las 24 jurisdicciones. También sabemos que hay algunos institutos que son parecidos a escuelas secundarias, que tenemos que mejorarlo eso, que no se plantean la investigación, como vos decís, Lucila, que es tan necesario, ¿no? Un instituto, uno piensa, los institutos debieran tener una gran producción de investigación situada, de cómo enseñar mejor, las didácticas, los modos de mejorar la transmisión en clase. Bueno, porque hay mucho saber, hay mucha experiencia, hay mucho saber acumulado, hay muchos grandes docentes, educadores, educadoras en todos los institutos de toda la geografía de la patria. Pero bueno, allí también hay una tarea que hacer. Entonces, me parece que es un tiempo, por eso digo, es un tiempo muy interesante para ver si con generosidad, sin el horizonte de la eliminación y el cierre, porque lo que te propone siempre el neoliberalismo es que te toma un examen que ya tiene una calificación, porque ya suponen que lo que haces es muy malo, y entonces allí se genera una corriente defensiva poco generosa para la argumentación. El otro día, hablando con algunos compañeros y compañeras de la ciudad, respecto de la Unicaba, el macrismo en la ciudad te lleva a una discusión de Unicaba y cierre de los institutos que pone también la discusión en un lugar de mucha fragilidad para el campo nacional y popular, porque el campo nacional y popular no puede estar nunca en contra de que se
funde una nueva universidad. La discusión no es no a la UNICABA. La discusión es, ¿querés inaugurar una universidad en la ciudad de Buenos Aires? Inauguremos, bienvenida. Veamos cómo los 30 y pico de institutos, creo que hay en la ciudad, con esa universidad se complementan, se mejoran, se revitalizan. Y yo creo que esto forma parte de nuestra tradición pedagógica y política. Claro, no cerramos cosas. Sí. Tratamos de abrir y tratamos de mejorarlas. Y se mejoran con los docentes, con la discusión de los docentes. Porque ustedes saben, si el docente no se siente partícipe a través de las organizaciones sindicales o lo que fuera, de una transformación, no va a formar parte de ella, la va a rechazar. No, Bueno, rechazar. Sí, claro. Sí. parece que Y es por ahí, uno de los, en ese sentido estoy pensando en que vos hablabas hoy recién de la creación del Infod, ¿no? Y uno de las aspiraciones que teníamos en ese momento era la de poder unificar un poco el sistema formador docente, ¿no? Que las universidades se pudieran acercar más a los institutos, sin perder la tradición de los institutos, porque también esto charlábamos hace unos días atrás entre nosotras, con Lucila y otros compañeros, ese lugar que ocupan los institutos de formación docente en muchos pueblos de nuestro país, ¿no? Donde muchas veces el instituto es como ese gran centro cultural de la comunidad, ¿no? Donde ocupa un lugar importante para el proyecto de vida de los chicos y chicas que viven en esa comunidad. Digamos, hay algo ahí que abrazan los institutos que todavía la universidad no llegó a esos lugares. Y tal vez no sea la universidad la que tenga que llegar como modelo, pero pensando en un sistema más articulado, estaríamos llegando como en mejores condiciones a estos jóvenes que quieren seguir estudios superiores, ¿no? Entonces, ¿cómo ves vos este tema de poder articular un poco más, por lo menos en términos de la formación docente me refiero, ¿no? La universidad como formadora, los institutos. A ver, acabás Alicia, en la pregunta está la respuesta, acabás de hablar de sistema articulado. Y yo debo aceptar que nosotros generamos 17 nuevas universidades, que diría que el 95% tienen una vida absolutamente justificada, alguna menos, pero no había allí un estudio articulado y profundo, sino que había más decisiones territoriales, le falta, a ver, ¿quién puede o qué instrumento puede proveer este sistema articulado del cual todos estamos hablando y lo necesitamos? Una nueva ley. Por eso la ley es la oportunidad para ver dónde necesitamos universidades, cómo podríamos hacer, no para crear organismos, pero sí instancias que puedan estudiar la factibilidad, la viabilidad, de dónde poner las universidades. Hay provincias chicas que tienen 3 universidades que quizás no es tan necesario, y todavía en la provincia de Buenos Aires tenemos algo así como una universidad cada 500.000 habitantes, y eso es muy poco. Entonces, hace falta una gran articulación y una gran mesa. Por eso yo creo que en esta ley no debe ser una ley solo de universidades, porque necesitas articular una ley de la educación superior. Y por supuesto que coincido en lo que decías, hay infinidad de localidades pequeñas y medianas donde no es necesaria una universidad, donde allí hay un instituto superior de formación docente o técnica que tienen vida propia, que tienen arraigo, que tienen el afecto de la comunidad. Nada, con las 1.300 institutos, con las 57 universidades, lo tendés en un gran mapa argentino y vas distribuyendo y vas teniendo la razonabilidad de dónde hay que inaugurar lo que viene. Sí, pero bueno, eso es lo que nos falta hacer. Sí, perfecto.
yo en eso soy optimista, porque me parece que hay mucho trabajo hecho, hay mucha experiencia, hay mucho saber hacer, hay mucha tradición. Sí. El sistema universitario argentino y el sistema de la educación superior en la Argentina, bueno, tienen 150 años. Hay mucho para dar, para hacer. Me parece que esa experiencia hay que atesorarla y mejorarla. Muy bien. No sé, Lucila, si nos quedó algo. Creo que hemos recorrido todos los temas. Sí, sí, nos parecía como importante esto último también que charlábamos, porque es un tema que se viene ahora bastante candente. La vuelta a la presencialidad y la nueva ley son dos temas que están como bastante en el tapete y era importante poderlos debatir, más con una persona que tiene tu trayectoria, nos parecía importante poderlos conversar. Bueno, les agradezco infinitamente. La vuelta a clases, no la propuesta marketinera de la ciudad de Buenos Aires, porque las plazas no son el lugar. En estos días la provincia está abriendo algunos distritos y otras provincias también. Así que bueno, yo les agradezco. Para mí es un honor que me hayan convocado, Alicia, Lucila. Lo último, me parece que es un momento de mucha unidad del campo popular. De mucha unidad del campo popular, me parece que hay un adversario político fuerte enfrente y que no nos puede hacer discutir entre nosotros. Sí discutir mucho entre nosotros, pero que no puede resquebrajar la unidad. La unidad es la única condición para volver a ganar el año que viene. Las elecciones están a la vuelta de la esquina. Y lo que podríamos perder si el neoliberalismo vuelve es el alma de la sociedad argentina, esto que estamos hablando. Y nosotros somos de los que nos vamos a oponer fervientemente a que esto ocurra. Así que aplaudo esta voz nueva que es el programa de ustedes, porque necesitamos, de verdad lo digo, más allá de agradecerles por última vez, pero necesitamos estas voces para transmitir, para comunicar, para hablar con nuestros compañeros y compañeras, para traer para este lado a los que están dudando, y para también hacer una autocrítica. Es un deber ético y político pensar en qué nos equivocamos y hacerlo mejor. Así que agradecido soy yo. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. La verdad que para nosotras es un honor haberte entrevistado, tenerte para nuestra agrupación en nuestro primer programa. También nosotros pensamos que esta es una oportunidad para instalar una conversación entre compañeros, por eso nuestro programa se llama Diálogos Compañeros, pero también es una oportunidad para dialogar con aquellos que tienen, pero como bien decías vos, sobre todo los que tienen dudas, ¿no? Porque ante la duda siempre es mejor anteponer este proyecto de país, porque sabemos que es el único viable, ya sabemos lo que es lo otro, ¿no? Entonces, la idea es, como vos decís, multiplicar voces que vayan como en ese sentido. Así que muchas gracias por acompañarnos. A ustedes de verdad. Muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Bueno, acá volvimos, Alicia. Escuchar la entrevista es como que, no sé, uno la está mirando de atrás y está sintiendo, porque, bueno, conmueve la entrevista, ¿no? Sí, claro. Por ahí hay... Súper interesante. Sí. Sí, por ahí algunas, rescatar un par de definiciones que me parece que son importantes, un poco en función de lo que dijimos hoy temprano, de la voz que nos traía el compañero de Catamarca sobre la situación. Me parece que hay dos cosas fundamentales dichas acá, que tienen que ver con el rescatar la idea de educación como bien público y el rol central del Estado, e insistir en el tema de la gratuidad, que me parece que dice Alberto que es muy importante. La cuestión de represtigiar la docencia, que me pareció otro punto de vista muy interesante, y esta idea de que, bueno, nosotros en el proyecto nacional y popular no cerramos instituciones,
Nosotros discutimos cómo hacer mejor el sistema. Y si tenemos 1.300 institutos superiores de formación docente y 50 universidades en el país, como decía Alberto, la tiramos en el mapa y redistribuir mejor el sistema, pero en una discusión franca donde le demos la seguridad a los otros de que nosotros no cerramos instituciones en este proyecto. No solo no cerramos, sino también que sostenemos su identidad, que es algo que sabemos que en los institutos es una reivindicación, su identidad, su trayectoria, su saber hacer en tantos años de formar docentes, maestros, profesores, que es una gran discusión adentro de las instituciones. Entonces me parece como importante. Sí. Y la gran perlita, me parece a mí, la frase de Eva, el amor alarga a la mirada de la inteligencia, me pareció brillante, ¿no? En esta discusión. Y antes de presentarlo, Armando, también me quedaba con una idea que planteó Alberto con el tema de la vuelta a clases y la presencialidad, de no tomar esto como una cuestión marketinera. Hoy ha sido un día bastante movido en esta discusión sobre si volver o no volver a la presencialidad. Y ya en Buenos Aires, en Cava, hay como algunos coletazos de esta vuelta en las plazas y demás. Ya se comprobaron contagios, aparentemente, de estas clases abiertas en las plazas. Así que, bueno, habría que seguirlo conversando, ¿no? Y pensarlo, replantearlo por lo menos. Sí, seguirlo conversando en función de la realidad de lo que necesitan nuestros pibes, porque nuestros pibes no necesitan clase en la plaza, no necesitan que salgamos a comprar sombrillas para cuando dé el sol o paraguas por si llueve. Nuestros pibes necesitan que se compren las computadoras que se les quitaron durante el macrismo para que puedan asistir a clase como nosotros, como muchos otros pueden hacerlo. Entonces me parece que es muy importante reposicionar esto. Esto es importante y también es importante reivindicar la tarea de todos los docentes durante estos 6-7 meses que llevamos de aislamiento y de trabajo virtual, en donde se hizo mucho, se hizo todo lo que se pudo y me parece que es como fundamental reivindicar eso. Digo, con 15 días, un mes, volvamos a las clases en una plaza donde no es el ámbito educativo, no vamos a marcar la diferencia. No vamos a hacer nada, exactamente. Y además es desconocer el laburo que se viene haciendo a pulmón desde marzo, ¿no? Exactamente. Bueno, la verdad es un placer entrevistarlo a Alberto y llegó la hora de darle la bienvenida a Armando con las efemérides que vamos para a ver si esta vez, Armando, te podemos escuchar. Bueno, espero que sí. ¿Se me escucha ahí? Armando. Tenías voz, Armando. Vamos todavía. Sí. Bueno, ¿qué tal? La verdad que ha sido un encuentro muy grato con Alberto Sileone, ¿no? Y con ustedes y gracias también a las productoras que lo lograron, digamos que se hizo una entrevista, si bien no muy extensa, pero muy, muy rica y muy nutritiva por todo lo que aporta Alberto. Sin olvidarnos que fue el ministro de Educación que más perduró, yo te diría, en la historia de los gobiernos nacionales, ¿no? Porque estuvo 4 años con Cristina, estuvo en los 2 mandatos de Cristina. ¿Sí? Y había asumido como viceministro con Tedesco, cuando Tedesco renuncia allá por el año 2007-2008, asumió Alberto y la acompañó a Cristina hasta el final del mandato. Bueno, estos minutos, este espacio que tenemos acá de unos pocos minutos, es para dedicarlo a efemérides. Efemérides nada más y nada menos que en un mes muy intenso para la Argentina en términos de cuestiones políticas y sociales, como es octubre, ¿no? Sí. Con todo lo que ha pasado en nuestra historia con el movimiento nacional. Y hablando de esto, hoy, precisamente 22 de octubre, se cumplen 43 años de la creación de la organización Abuelas de Plaza de Mayo. Por eso es hoy también el Día Nacional por el Derecho a la Identidad. Es maravilloso realmente lo que han hecho estas mujeres tan valientes, con ninguna arma más que su propia convicción,
y su paciencia infinita y en forma muy pacífica, ¿no? Tanto Abuelas de Plaza de Mayo y las otras organizaciones, Madres de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, las organizaciones de los por los desaparecidos y por los políticos perseguidos, Pérez Esquivel también, por supuesto. Bueno, en el caso de Estela de Carlotto, que es platense, ¿no? Bien platense, Estela Barnes de Carlotto hoy cumple 90 años y tiene la misma vitalidad que siempre, como la hemos conocido siempre en todos los lugares, ¿sí? Sí. Y ella surge a la actividad de la búsqueda de sus nietos precisamente porque en la época de la feroz dictadura militar que atravesó este país, su marido fue el primer desaparecido, fue el primer secuestrado y torturado. Luego recuperó la libertad, pero al tiempo que recuperaba la libertad desaparecían a Laura, la hija de Estela. Laura era una militante de la Juventud Universitaria Peronista, estudiante de la carrera de profesorado de Historia, acá en la Universidad de La Plata. Y no solo ello, sino que Laura estaba embarazada y tuvo familia en su tiempo de secuestro y nunca más se supo de ella. No obstante, con semejante dolor a cuestas, Estela lo siguió sosteniendo la lucha hasta que en el año 2014 tuvo la enorme satisfacción de recuperar al nieto, el hijo de Laura, Ignacio Montoya Carlotto, ¿sí? Que bueno, fue un hecho sumamente auspicioso para ella y para toda la comunidad. Y fue un día increíble, ¿no? Que fue un día increíble, ¿no? Era como si hubiera pasado algo, es que había pasado algo que nos conmocionó a todos, ¿eh? Sí, claro que sí, porque además nosotros acá en La Plata también arrastramos la historia de Chicha de Mariani. Claro. Nunca pudo encontrar a Anaí, a su nieta, ¿no? Claro, Anaí, claro. Ya se murió sin tener ni siquiera noticias de ella. 130 nietos recuperados por Abuelas de Plaza de Mayo es un número importante y además tengamos en cuenta también que muchos de esos nietos recuperados hoy son militantes políticos y hasta ocupan cargos importantes en la conducción, en la representación del Estado, ¿no? Victoria Montenegro, Horacio Pietragala, Juan Cabandier, que le toca estar en este momento como ministro de Medio Ambiente en una situación muy difícil, no solo por el tema de la pandemia, sino por los incendios, azarosos y no tan azarosos que hay en muchos lugares del país. Bueno, así que este es un día para recordar con muchas ganas, ¿verdad? Sí. Otro tema que por ahí vale la pena, ¿sí? ¿Perdón? No, estábamos ahí pendientes de eso, digo, me acordaba ¿Qué más nos trae octubre? Sí. Octubre. 23 de octubre, o sea, mañana 10 años del lanzamiento del Plan Fines, al que ustedes y vos, Alicia, hacían mención al principio de esta conversación, de este programa, ¿verdad? Así es. En la provincia de Buenos Aires, aclaremos, ¿no? Es el Plan Fines de la provincia de Buenos Aires que fue lanzado como dentro del programa del Ministerio de Bienestar Social, Argentina trabaja, enseña y aprende. En principio, en ese primer año se implementó en 3 distritos, ¿sí? Se implementó en los distritos de Loma de Zamora, General Pueyrredón y Florencio Varela. Luego se fueron sumando más distritos hasta llegar a 119 distritos de la provincia de Buenos Aires sobre los 135 municipios que hay en total. Así que bien, es un hecho también, es un hecho para recordar y para insistir con la necesidad de este tipo de educación para aquellos sectores más vulnerables que fueron pisoteados, excluidos y marginados por las diferentes etapas de políticas neoliberales y políticas económicas concentradoras desde el 83 a la fecha. También es bueno aclarar que simultáneamente con esto, o casi simultáneamente, en la época del gobierno de Cristina, se creó el programa Progresar. Era un monto de dinero, una beca que se le otorgaba a los estudiantes para que pudiesen terminar sus estudios, tanto a través del Plan Fines como todo lo que tuviese que ver con estudios secundarios o en la secundaria tradicional o superiores, ¿eh? Así que bueno. Y una cosita, Armando, por ahí cuando recordamos, aprovechar que estamos recordando el Plan Fines para recordar la figura de Mari Sánchez, ¿no? Que Mari Sánchez ya había
cumplido con gran parte de los sueños de su vida, su sueño de ser docente, su sueño de crear un sindicato como fue el SUTEBA, de haber sido secretaria general de la CETERA, y sin embargo ahí estaba, chiquitita como era ella, poniéndole el hombro, habiendo entendido, porque como vieja maestra matancera tenía muy claro qué tenía que ser una escuela para el pueblo, ¿no? Pensando en los padres de esos chicos que ella alguna vez fue maestra. Y me parece que hay mucho de la impronta de Mari en ese plan, y está bueno que la recordemos a Mari en este momento. Totalmente. Además, tuve la virtud, la posibilidad de conocerla en un tiempo en el que además estaba peleando con una enfermedad bastante complicada. Tremendo, sí. Y además también fue una de las principales impulsoras de la Carpa Blanca durante el menemismo. ¿Sí? Sí, todos recordamos y que muchos de nosotros pasamos por ella para apoyar la lucha docente en ese momento, que se prolongó durante mucho tiempo, hasta que, bueno, con un nuevo gobierno en la época de la Alianza, eso se pudo resolver, por lo menos, digamos, en esas circunstancias. Pero además esa pelea de la Carpa Blanca fue histórica, porque no ocurrió prácticamente, en ningún lado, por lo menos que yo tenga conocimiento, en ningún otro lugar, ¿no? Exactamente. Y además había un compromiso muy fuerte no solo de los sindicatos y de los dirigentes y los referentes, sino de los docentes en general, que venían de los lugares más recónditos del país a ayunar y a participar en ese proceso de resistencia contra el saqueo de la educación y de la situación salarial y social de los docentes, ¿no? Así es. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo, pero por ahí podríamos agregar otro detalle. No. Creo que uno más chiquitito nos entra. Sí, uno más chiquitito. Buenísimo. Bueno, la verdad que lo cual les agradezco profundamente, compañeras. No, lo que habría que es importante desde el punto de vista de nuestra política internacional y nuestro desarrollo como país, desde el punto de vista de las comunicaciones y el famoso tema de la conectividad, que en estos tiempos de pandemia se puso sobre el tapete las deficiencias que ha tenido esta cuestión tecnológica sobre todo para los sectores más necesitados de este tipo de acceso, de conectividad. Y es que hace 6 años, el 16 de octubre del año 2014, se lanzó el satélite ARSAT-1. Recordemos que hace poco se lanzó también el ARSAT-2. Pero el ARSAT-1 se puso en órbita, en el espacio, en el año 2014, absolutamente, construido, pergeniado y pensado por profesionales y trabajadores argentinos. De hecho, me recuerdo que Paenza tuvo en ese momento una definición en el cual decía que la Argentina pasa a formar parte de un muy selecto y pequeño grupo de países que tenían la capacidad de poner satélites en el espacio. Y además, bueno, que la otra ventaja de este tema de la conectividad es que con el funcionamiento de este satélite, por supuesto que el gobierno anterior macrista se encargó de desactivar, y que ahora este gobierno, por cierto, lo está retomando, alcanzar la conectividad de Internet y de señales de televisión a toda la República Argentina, incluida la Antártida. Así que es un elemento a tener en cuenta, y además para seguir peleando por eso, porque si bien hay un decreto, el decreto 690 de Alberto Fernández, ¿sí?, que establece el congelamiento de tarifas hasta fin de año con el tema de lo que cobran las empresas y otra serie de factores para aumentar la conectividad en muchos distritos, también es cierto que hay toda una campaña para que este decreto, digamos, los beneficios que este decreto presidencial otorga sean transformados en ley, para que después ningún gobierno con una orientación contraria a tenga la posibilidad de dar de baja o de negociar y concentrar aún más la posibilidad de la conectividad a Internet en nuestro país. Bueno, Alicia, Lucila. Perdón, Armando, que te interrumpa, que mientras hablabas pensaba que a pesar de ser efemérides, como todas estas cosas que venís contando no han perdido actualidad ni notoriedad, porque el plan Fines, a pesar de todo el avasallamiento que ha tenido durante el macrismo, sigue vigente,
lo mismo los ARSAT y la importancia que eso tiene en materia de política pública y de soberanía, seguir sosteniendo un satélite en el espacio, ¿no? Totalmente, sí. Sí, y además, digamos, con la posibilidad de que, con la cantidad de oportunidades y de posibilidades que se abren a futuro, ya no solo en el tema de la educación propiamente dicha, sino también en el tema laboral, en el tema productivo, en el tema del funcionamiento del Estado, y de que eso llegue a los rincones más aislados de nuestro país, a los cuales, por supuesto, todo esto les llega tarde, mal y nunca, por decir un lugar común. Bueno, compañeras. Bueno, Alicia, compañeras, Lucila, compañeros. Muchas gracias, Armando. Gracias a ustedes. Gracias a las productoras y a los operadores, Walter, a Lucas, que nos han dado la posibilidad de hacer este hermoso programa este jueves 22. Así que será hasta el jueves de la semana que viene. Hasta el jueves de la semana que viene. Lucila, nos quedan un par de cosas muy chiquititas. Contarles que la semana que viene va a haber una nueva entrevista. Esta entrevista esperamos que pueda ser en vivo. Eso que acaba de suceder es un relámpago. Vi la iluminación. Un trueno, sí. Está cayendo el cielo y nosotras acá, compañera. Tranquila. La semana que viene vamos a entrevistar a Graciela Morgade, que es especialista en el tema ESI, así que va a estar como súper interesante, que también es un tema bastante candente e incontrovertido en la educación en esta época, así que los invitamos a todos a escuchar. Si es en vivo vamos a tener la posibilidad de hacerle preguntas a Graciela, así que nada, estamos súper contentos de recibirla la semana que viene. Bien. Y dos parroquiales chiquititos, nos organizamos para homenajear el 27 a Néstor en sus 10 años de partida, con la renovación del compromiso por el proyecto nacional y popular. Lo vamos a recordar también con profundidad en el próximo programa. La compañera Yamila Cruz Valla nos comparte que mañana viernes 23 a las 18 horas se presenta un programa del Festival de Danzas por la Identidad, para disfrutar por la radio Docentes Conectados de Suteba, La Plata, Suteba, Echeverría y Ezeiza, y un saludo para el pueblo boliviano que ha recuperado la democracia, y no estamos tan solos dentro de la gran patria de América Latina. Bueno, muchas gracias a todos los que nos han escuchado hasta aquí. Alicia, gracias a la radio nuevamente, y bueno, y nos estamos encontrando la semana que viene. Nos vemos, gracias. Adiós.